Aquí quiero dar las gracias al equipo, ¿no es cierto?, que está siempre atento. Ahí, Chris, una excelente ayuda, porque yo no aviso nada, de repente digo, vamos a comenzar, y él está atento, increíblemente. Es de verdad que a mí me sorprende. Bueno, estuvimos hablando entonces de todo este salón de la fama de la fe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo el autor del libro aquí? Les está recordando constantemente cómo fueron hechas las cosas en el pasado a un pueblo que era pura tradición, que ellos se esforzaban en mantener la ley, la tradición, y se esforzaban mucho en poder, ¿cómo explicarlo?, en cumplir todas las leyes. Por supuesto que esta carta no está dirigida a los que cumplen las leyes, está dirigida al pueblo creyente en Jesús y su obra redentora, pero tenía que recordarle las cosas, porque le está explicando un principio bíblico, le está explicando algo importantísimo. Les está diciendo, es por fe y no por obras. Es por fe y fe en Él que todas estas personas en el pasado fueron capaces de cumplir con todas estas hazañas que nosotros hoy día recordamos como parte de nuestra historia. Por ejemplo, les habla de Sara, de Abraham y Sara, que quizá para nosotros decimos, sí, el caballero Abraham y la señora Sara, pero para ellos eran los patriarcas, eran de dónde venía esto. Porque cuando tú les preguntas a ellos, ¿hijos de quiénes son ustedes? Somos hijos de Abraham, somos hijos de, ¿no es cierto? Es como que en Chile tú digas, somos hijos de los primeros personas que iniciaron Chile, que no sé cómo se llamarán. ¿Se entiende? Es muy importante entonces entender cuál es el contexto por el cual está hablando acá. Les está llegando como a las raíces y les está diciendo, desde tu formación como pueblo, desde el primer momento en que ustedes fueron creados, fue por fe. Si pudieron expandirse y ser como las estrellas, ¿no es cierto?, fue por fe. Fue por la obediencia a la fe y no por las obras. Y no la obediencia a la fe como una obra, sino simplemente creer en Dios y lo que Él ha dicho. Y aquí te está diciendo, y la forma en la que Él habla hoy es distinta. Estuvimos viendo Hebreos, ¿no es cierto? Vamos al capítulo 1 y vamos a ver del 1 como hasta el 5, no, hasta el 3 más o menos. Aquí está. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos, o sea, en el Antiguo Testamento, a los padres por los profetas. O sea, en los tiempos antiguos hablaba a través de los profetas. Esto ya lo hemos visto, estamos repasando para poder hacer la base de lo que vamos a hablar hoy. Pero en estos días, o sea, en la dispensación de la gracia, o sea, en los tiempos de la iglesia, hoy, nos ha hablado por su Hijo, por Jesús, al cual constituyó heredero de todo, ahí se me perdió, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, en la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra del Padre, de la majestad en las alturas. Entonces, primero tenemos que entender que aquí les está tratando de explicar algo. Les toca las raíces. Les dice, antes las cosas eran así. Y ustedes que vienen de acá tienen que entender que el método principal no ha cambiado. Sigue siendo fe. Sigue siendo creer en esto, obedecer a la instrucción y tener el resultado. Sigue siendo, Dios está respaldándote cuando tú actúas acorde a su palabra. Y Él sigue respaldando su palabra. Es importante que entiendas eso. Pero aquí nos dice otra cosa. Que antes
el Espíritu Santo venía, el Espíritu de Dios venía sobre, por ejemplo, Isaías, sobre Samuel, venía sobre, no sé, Eliseo, y hablaba a ellos, les daba que hablar, y ellos hablaban, y se decía la palabra que Dios quería entregar. Y aquí les está diciendo que eso cambió, que ahora nos habló a través de Jesús y su obra consumada. Nos está hablando ahora a través de Jesús y le está diciendo a este pueblo tradicionalista, consciente de sus raíces. Recordemos que en ese tiempo, imagínense que nosotros a veces a los niños les enseñamos, ¿no es cierto?, de fiestas patrias. Bueno, ahora que se acerca septiembre, ¿no es cierto?, estamos todos emocionados. Se acerca septiembre, estamos emocionados con esto de los asados, el choripán, el anticucho, ¿no es cierto?, los asaditos ahí, los corderos, todo eso bueno que se viene. Nosotros tenemos en eso en Chile que recordamos fuertemente nuestras raíces por una semana, más o menos. Pero para ellos era constante enseñanza acerca de esto. Culturalmente eran mucho más dedicados a aprender su pasado. Entonces, que él les estuviese hablando de esto específicamente era importante. Estoy estableciendo raíces sobre tus raíces con la palabra, con lo que antes habían hablado los profetas, que ahora fue completo en Cristo, es que te hago raíces más profundas y más firmes en la palabra de Dios, en el Evangelio. Entonces, estuvimos viendo que por fe Abraham dejó todo y se fue hacia lo desconocido. Y le fue dada fuerza para hacerlo. Estuvimos viendo que no le faltó nada. Nada. Estuvimos viendo a que Sara, por fe, tuvo fuerza para concebir, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Vamos allá. No quiero perdérmelo porque esto es genial. Abraham, 11, por lo cual, pero paremos en el 6. Me encanta. Sin fe, en efecto, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es galardonador del que lo buscan. Es importantísimo saber que Él es galardonador. Pero para acercarnos a Él debemos creer en Él. Y ha sido una constante en las últimas enseñanzas mencionar esto. Que no es que yo me acerco, sí, bueno, yo creo que algo debe haber. Entonces me acerco y le digo, bueno, Dios, si tú eres algo que está por ahí, ya voy a hacer como que te creo para asegurarme con el cielo, ¿no es cierto? No. Te acercas a Él sabiendo quién es Él. Te acercas a Él conociendo. Y la primera característica que menciona acá es que Él es galardonador. O sea, que Él premia a los que le creen. ¿Con qué? Primero que todo, con la salvación. Pero aparte de eso, Él siempre está confirmando su palabra a través de los que le creen. Así lo menciona la Biblia. Wow. Entonces, por fe Abraham habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. En Gálatas nos habla, que los que lo voy a buscar aquí rapidito para poder darles el versículo exacto y no estar aquí parafraseando. Pero es Gálatas 3:29. ¿Es 29 o es 19? Aquí está. Exactamente, 29. Gálatas 3:29 dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Esto es súper importante, porque aquí está hablando de Abraham nuevamente en Hebreos 11, y dice, por fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
Entonces dice, lo que Dios le prometió a Abraham, lo prometió también a nosotros, hasta la actualidad, por la fe. ¿De dónde sacó eso? Bueno, la Biblia dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Sigamos. Porque esperaba una ciudad con fundamentos, el arquitecto y constructor del cual es Dios. Y aquí, ¿no es cierto? Recordamos que muchas veces hablan de Cristo como el gran arquitecto. Sí, esto va por otro lado, ya, pero vamos, aquí estoy llegando a Sara, para que podamos irnos a Sara. Por fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Eso es. Aquí lo que está haciendo es un punto y nos está diciendo lo mismo que en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Lo voy a repetir un poco más lento porque me emociono y hablo rápido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque, ¿a qué se refiere? Aquí hay dos puntos y nos explica. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Después dice, entonces, ¿cómo lo hago? Aquí está. Por fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, fuera del tiempo en la que ella ya, naturalmente, los seres humanos pueden dar a luz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Entonces nos explica lo mismo. Acá nos dice, sin fe es imposible, ya que nos dice, por fe fue posible, y nos dice, ¿por qué? Porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Vamos atrás. Y nos dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y acá nos dice cómo nos acercamos, porque creyó que es fiel el que lo había prometido. ¡Uh! Eso es. Eso es. Pero ¿cómo tú vas a conocer cómo Él es? ¿Cómo es Él? ¿Cómo tú vas a conocer que Él es fiel? ¿Cómo tú vas a conocer que Él es poderoso para cumplir sus promesas? ¿Cómo tú vas a saber eso? Bueno, nos dejó una carta, cotota, ¿no es cierto? Una tremenda carta explicándonos que sí Él es, mostrándonos su carácter, cómo Él lidiaba con las cosas, cómo a través de Cristo ahora Él lidia con todas las cosas, cómo Él actúa, cómo es su personalidad. Nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y si Él lo hizo ayer por Sara, hoy lo va a hacer por ti. Amén. Esto es súper importante de comprender. ¿Por qué? Porque el Salón de la Fama de la Fe que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Nos muestra y nos muestra y nos muestra personas que por fe y por creer en Él y seguir su instrucción, hicieron prodigios, maravillas, milagros, fueron cosas maravillosas. Y también tenemos que entender que entonces eso también aplica para nosotros. Eso también somos nosotros. Tan así que el mismo Dios de ayer, hoy y siempre nos está enseñando esto. Nos está diciendo, y quiero, no, después vamos a ir allá. Y vamos a seguir avanzando, bueno. A ver, que se me perdió el 20. Aquí está. Sigamos. Moisés. Aquí está. Rahab. 11:29. Por fe, ellos pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca. Y aquí te quiero mostrar una cosa.
Aquí está hablando, ¿cierto? ¿Alguna vez usted vio la película El Príncipe de Egipto? ¿Alguna vez alguien la vio? Me pone en los comentarios, me lo menciona. Esta película animada, preciosa, yo la encuentro maravillosa, que muestra a Moisés de bebé creciendo y después ya siguiendo las de la mano de Dios, liberando al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero es maravilloso cuando cruzan por el agua y Dios los protege todo el camino. Todo el camino. Es grandioso. Cuando ellos cruzaron, no solamente cruzó gente del pueblo, también cruzaron egipcios. Cruzó gente de Egipto que se salvó por creer, que se salvó por creer, que dejó todo de lado y se salvó por creer. Y esto es una maravilla, porque te dice, no es limitante. Desde antes ya nos estaba diciendo, desde antes de la venida de Cristo ya nos estaba diciendo, van a poder salvar a otros, no solamente a una etnia específica. Pero vieron quienes se salvaron por creer, ¿no es cierto? Y ocurrió un milagro. Se abrió el mar cuando llegaron a caminar a donde tenían que irse, ¿no es cierto? Y el faraón dijo, no, no se me van a ir. Dios abrió paso por en medio de la dificultad para que ellos pudiesen llegar a donde tenían que llegar. Y es más aún, no fue que Dios bajó, se paró en el mar y separó con las manos el agua. Le dio una instrucción a Moisés. Y podríamos poner aquí, ¿no es cierto? Y por fe Moisés, siguiendo la instrucción de Dios, se hizo que se separaran las aguas. Por supuesto, por el poder de Dios y la instrucción de Dios, no que Moisés tenía ese poder, ¿ya? No me malentienda. Pero entonces, ¿qué dice? Gracias a eso, ¿qué pasó? Por fe, los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo por tierra seca. Este cuerpo de agua, que para ellos fue salvación, se separó. Pero ¿qué pasó con los que los estaban persiguiendo para dañarlos? Que no creyeron en el mensaje, sino que los persiguieron. Lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Y si usted ve la película, es muy gráfica en ese momento, aunque sigue siendo una película para niños, muestra cómo ellos cruzan caminando pues, pacíficamente, secos, tranquilos. Eso es un detalle muy importante. ¿Estás en fe? Tranquilo. Yo sé que suena, es lo peor que le pueden decir a uno. Nosotros ayer con mi esposa tuvimos una pequeña dificultad, no entre nosotros, sino enfrentamos una situación juntos. Y yo me decía a mí mismo, tranquilo. Y uno es como cuando uno está enojado, ¿no es cierto? No me digáis tranquilo, si, A veces las cosas se ponen difíciles y te dicen tranquilo. Y tú dices, no, ¿cómo estás tranquilo, hombre? Te estás viendo lo que está pasando. Pero no, la fe es tranquila. ¿En qué sentido? Cuando ellos cruzaron al otro lado, el mar se abrió, ellos iban cruzando por el medio, no iban histéricos, nerviosos, no iban pensando se nos va a caer el agua, no, estaban viviendo tremendo milagro y estaban tranquilos. Llegaron al otro lado tranquilos. ¿Por qué? Ni siquiera se mojaron. Aquí dice que cruzaron secos por tierra seca. Ni siquiera cruzaron así como por los charquitos y se llenaron los pies de barro. Cruzaron tranquilos. O sea que en la dificultad, Dios abrió un paso para ellos. Y cuando ellos caminaron a través de él por fe, ¿qué pasó? Fue en paz.
fue tranquilo, fue en la paz sobrenatural que describe, por ejemplo, en Filipenses 4, 6 y 7. Así estamos nosotros, tranquilos, confiados. Si tú estás seguro que estás seguro en tu casa, durmiendo en tu cama, tú duermes tranquilo. Porque estás tranquilo, porque estás seguro, porque estás bien, estás en paz. Hay del que te despierte, pero está tranquilo. Esto es lo mismo. Tú confías, te relajas, le das gracias a Dios por lo que has hecho y descansas en Él. Es lo mismo que dormir. Vas y te duermes, descansas. ¿Por qué? Porque estás confiado completamente. Entonces, sigamos viendo. Otra vez, por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aquí 2 puntos interesantes, y lo menciona justo después del mar y la instrucción, y Egipto, y saliendo de aquí, nos recuerda otra cosa. O sea, lo sacó de un lado, siguiendo instrucciones, por fe, obedeciendo la instrucción, abrió paso, los salvó de todo el peligro. Y nos dice otra vez, por fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Por qué es importante que aquí mencione los 7 días? Aquí podría haber simplemente haber dicho, por fe cayeron los muros de Jericó y conquistaron la ciudad, ¿no es cierto? Podría haber dicho, por fe conquistaron la ciudad a pesar de sus muros. Pero aquí hace una aclaración específica y me encanta. Dice, por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Está recalcando la obediencia a la instrucción que Dios dio y el resultado que esto provocó. Lo que está haciendo aquí te está diciendo, yo les di una instrucción a mi pueblo, rodeen los muros 7 días. Nos está diciendo, ellos obedecieron mi instrucción por fe y los muros cayeron. ¿Se entiende lo que estoy intentando explicar? Más de una vez nos está mostrando lo mismo. Más de una vez nos está diciendo otra vez lo mismo. Y esto es genial. ¿Por qué? Porque no está dando espacio para que tú digas, entonces por fe yo voy a dar un salto de aquí a la luna. ¿No es cierto? Por aquí tengo un Buzz Lightyear, ¿cierto? Al infinito y más allá. ¿No? No. Ahí, dejar ahí. Lo que nos está diciendo es genial. La Biblia, primero que todo, está llena de instrucciones para hacer con respecto a, por ejemplo, orarán por los enfermos y estos sanarán. Cosas así. Entonces, está lleno de instrucciones a seguir, en las cuales creer para hacer. Esto es lo mismo. Nos está mostrando ejemplos de cómo fue hecho en el pasado, porque la forma de trabajar de Dios no ha cambiado. La forma de Él darnos instrucciones y nosotros seguirlas no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Él no ha cambiado y Él sigue siendo fiel y poderoso para cumplir sus promesas. Entonces, veámoslo otra vez, para que no se nos vaya, porque esto es bueno, esto es cazuela. Sigamos viendo. Por fe cayeron los muros. O sea, yo les dije, hagan algo. El hombre de Dios al que se los dije, lo replicó de manera correcta. No le añadió de lo suyo. Esto es súper importante. Si Dios te da una instrucción, tú no vas y le sumas lo que tú le quieres sumar para hacerla más interesante o más bonita o qué. Dios te dio una instrucción. Síguela al pie de la letra. No empieces a buscar cómo adornarla y cambiarla a tu conveniencia.
Si tú, por ejemplo, pasa mucho que hoy en día hay profetas, y no quiero meterme a criticar aquí a nadie. Ya quiero que sepan que yo no estoy al día con la farándula cristiana, por si acaso. Si no, no sé nada de nadie, ¿ya? Yo solamente veo predicas y enseñanzas y leo la palabra, y de eso me alimento. Pero si viene un profeta y Dios le dice, dile a tal persona que mañana no vaya a tal lugar. Y él va y le dice, Dios dice que mañana ocupes un polerón grueso y cuando no vayas a este lugar, porque no sé, porque va, qué sé yo, va a llover mucho. Un ejemplo ridículo. ¿Qué es lo que hizo el profeta ahí? Le sumó de sus cosas algo que en verdad Dios no le había dicho. O sea, él le dijo solamente dile que no vaya. Y el profeta fue y le sumó el por qué y cómo abrigarse no. Cuando Dios te da una instrucción, por ejemplo, imagínate a ellos le hubiera dicho, le hubiera entregado la palabra, ¿no es cierto? Y le hubiera dicho, rodeen, le hubiera dicho, rodeen 7 días el muro, ¿no es cierto? Como ustedes conocen la historia bíblica, como ellos rodearon, y ¿no es cierto? Y el último día, ¡guay! Bueno, me emociono. Pero, ¿y qué ellos hubieran dicho? No, Dios dijo 7, pero nosotros vamos a hacer 7 más porque somos, entonces yo quiero que hagamos 7 más porque este pueblo es porfiado y vamos a hacerlo de esta forma. Hubieran sido 14 vueltas por 14 días. Hubieran perdido la batalla porque esa no fue la instrucción de Dios. Si hubieran salido de la instrucción de Dios porque el que entregó el mensaje le puso de su cosecha. Por eso es que es Jesús más nada igual a todo. No es solamente Jesús más nada, o sea, no más obras, no más buscar ganarse el cielo, sino que también no le sumamos nada más al Evangelio, porque el Evangelio ya es completo y su obra completa y perfecta en la cruz va a ser recordada como el sacrificio perfecto por la eternidad. No hay que sumarle, no hay que agregarle cosas, y así también es con la instrucción de Dios. Por eso es que es tan importante lo específico. Ellos recibieron la instrucción, la expresaron de manera correcta, sin sumarle nada, y como estaban en obediencia, hicieron los 7 vueltas, los 7 días, perdón, los 7 días, las vueltas, y por fe cayeron los muros. Es importantísimo que entendamos eso. Dejemos de querer sumarle para ser más santos. Dejemos de querer sumarle para ganarnos mérito. No vas a ganar más mérito. Dios no te puede amar más. Ya te ama a lo máximo que se puede. Dios y su amor por ti es tanto que no puede ser más. ¿Por qué? Porque Él ya es Dios y es todopoderoso y te ama a la capacidad completa que puede llegar a existir de amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. Dios es amor. Entonces, imagínese usted, hubieran estado ahí, ¿no es cierto? Y Moisés le dice, crucemos el Mar Rojo. Y se le ocurre a Moisés sumarle, no sé, una instrucción extra de parte de él a esta situación. O sea, imagínense, le dijeron, cruza el mar, no sé, Dios le dijo, ve y ponte ahí, voy a abrir el mar para que ustedes crucen seguramente. Y Moisés dice, pero tenemos que también nadar de la mitad para allá, porque yo creo que sí es más entretenido. Le hubiera sumado de su cosecha o de lo que él piensa a lo que Dios dio. Se hubieran muerto todos. Hubieran cortado el milagro a la mitad. Por dejar de creer en Dios en la mitad. Por haber quitado los ojos de él en la mitad. O vea lo que le pasó a Pedro. Caminó sobre el agua.
Y cuando empezó a fijarse en cualquier cosa menos Cristo, se empezó a hundir. Esto es lo mismo. Nos fijamos en Él y su obra consumada, que es más que suficiente para salvación, y es más que suficiente. Sigamos. No me quiero salir para ese lado, quiero quedarme en esto, porque es que esto es muy bueno. Y quiero ir a Isaías 43. Si alguien me quiere acompañar ahí, si alguien está tomando notas, está escribiendo, está anotando. Uy. Lo siento, me tomé mi cafecito aquí. Isaías 43. Pero ahora, así dice Jehová, el creador tuyo, oh Jacob, y el formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Wow. ¿Y quién es Jacob? Veamos otra vez. ¿Quién es Jacob? Morando en tierra de campaña, Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué promesa? De la que somos coherederos también, según Gálatas 3:29. Es decir, considero bueno poner tu nombre ahí y recordar que en cualquier dificultad que estés pasando. Pero ahora, así dice Jehová, el creador tuyo, en mi caso, o Bastián. Usted puede poner ahí, o Marta, o Soledad, o Eva González, que nos está escuchando desde el hospital, ¿no es cierto? O Eva González. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Mía eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy tu Dios, Jehová, el Santo de Israel, tu Salvador. Somos coherederos de las promesas. Somos coherederos. Somos parte de esto. Creemos en eso. ¿Por qué? Y usted podría poner ahí más adelante, estar escribiendo, ¿no es cierto? Si escribiese el libro de, no sé, pongámosle el libro de los de Generación de Fe, diría, y por la fe, siguiendo la instrucción de Dios, el pastor Juan Carlos y la pastora Claudia hicieron tal y tal y tal. Y contaría la historia de ustedes. Y por la fe, por ejemplo, Camila volvió a caminar. Contaría eso. Eso es lo que está haciendo acá. Les está recordando. Y eso es lo que está hablando este capítulo. Les está recordando a ellos que tenían sus raíces firmes, que ellos se reconocían como hijos de Abraham, coherederos de las promesas de él. Ellos se conocían a sí mismos como gente que venía de ahí. A ellos les está diciendo, hey, esta también es tu herencia. Hey, esto también es tuyo. Y la forma en la que fue entregado también es tuyo. Pero hoy ya no necesitas que venga el profeta de turno. No que escúcheme, los profetas no son malos. ¿Existen hoy? Sí. Lo que pasa es que a veces los confundimos con, ¿cómo explicarlo bonito? Antes Dios venía el Espíritu de Dios por sobre las personas, por sobre un profeta, y hablaba al pueblo de Dios. Hoy el Espíritu de Dios vive en ti. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace un profeta?
confirma lo que en tu espíritu ya sabes, confirma algo que ya está dentro de ti. Estaba buscando un versículo ahí, pero no es prohibido. Entonces, qué fuerte, ¿no? Qué maravilloso, qué agradable saber tremendo Dios que tenemos de nuestro lado y las hazañas, las proezas de su amor por su pueblo, el cual nos incluye. Por la fe o por fe, Rahab, la ramera, recordemos que esto no es insultándola, esto es porque es una descripción de quién ella era históricamente. Ella sí era una ramera, pero ella no pereció junto a los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Y después les dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicias, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, recibieron poder en su debilidad, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección. Otra vez, unos, ¿y qué dice? Unos fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mejor resurrección. La resurrección provocada por Cristo. ¡Qué fuerte! ¿Recordémoslo? Ok. Se gasta un capítulo entero hablando de las hazañas y las cosas y las cosas. Y antes de eso, primero que explicarnos de la fe, nos dice, el 10:38 dice, ahora el justo vivirá por fe, pero si vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero dice, pero nosotros no somos los de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, antes de que empiece a hablarnos de toda esta gente que hizo proezas por fe y de la mano de Dios, como nosotros podemos hacerlo hoy día, nos dice, y nosotros no somos de los que vuelven atrás, somos de los que viven por fe. O sea, nosotros somos de estos. Lo que nos está diciendo acá es, nosotros somos de los que pueden cumplir con todas estas cosas, hacer hazañas, los que pueden estar aquí siguiendo la instrucción de Dios, haciendo milagros, prodigios, señales, los que van a pasar por el fuego y no se quemarán, los que van a pasar por el agua y no se mojarán. Amén. Conocimos por ahí el testimonio de alguien que, y no quiero decir, es que entonces Dios le echó agua a las otras casas menos a esa casa. No, una de las casas no fue tocada de alguien. Es como que el agua le hubiera hecho el quite. Esto es lo que estamos hablando. ¿Por qué pasan cosas? Bueno, porque el mundo es del diablo. Lo dice la Escritura. Él es el rey de este mundo. Por eso es que cuando nos menciona, dice, nosotros no somos de este mundo, porque somos de otro reino, del de él. ¿Y qué es lo que podemos hacer entonces? Alcanzar gente. Hay una urgencia. Hay una necesidad. El mundo necesita escuchar el evangelio y saber que Dios no es el que está mandando cosas para castigar a la gente, sino que Él es el que te está diciendo, si pasas por el agua, no te mojarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Yo estoy contigo. Soy tu Dios, el Santo de Israel. Soy Jehová. No te voy a soltar. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que nos está diciendo hoy día. Amén. Pero hay quienes tienen que escucharlo. Y tú nos puedes ayudar a llegar ahí con estos mensajes. O tú puedes llegar tú a esa persona que quizá yo no puedo alcanzar a través de aquí. Hay gente que por mucho que insistamos y yo estoy aquí emocionado, gritando aquí en el programa, ¿no es cierto? No va a escucharlo
porque no sabe que existimos. Pero tú conoces a esa persona, estás en su círculo y puedes predicarle tú. No necesitas un pastor para predicarle, no necesitas un profeta, un apóstol, un maestro, un evangelista. Tú puedes ir y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Y Él hizo posible que por fe seas salvo. Lo puedes explicar con amor, sin condenación. Recordemos que cuando Jesús hablaba con Nicodemo, y esto me gustaba antes, y después de haber visto una serie que lo muestra gráficamente, que se llama The Chosen, Los Elegidos, está en Netflix también ahora, pero también es gratuita para verla online. Muestra esta escena en la que Nicodemo le dice, pero Señor, ¿cómo? Explícame, no entiendo, por favor. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, reconocido como maestro de los maestros de Israel, le dice a Jesús, por favor, enséñame, que no entiendo. Y Jesús le dice, de tal manera amó Dios el mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que cualquiera, aquí en ninguna parte le dijo, le está explicando al que era experto en cumplir con todas las cientos de leyes que habían que cumplir en ese tiempo. Cientos. Y él era experto, las cumplía todas. Y él mismo se humilló ante Jesús y le dijo, explícame. ¿Y qué le dijo a Jesús? No necesitas más que creer en mí, porque Dios no me envió a condenarte por tus obras, por tus faltas, por lo que no pudiste alcanzar, sino para restauración y para no condenación y para juntarnos. Lo voy a buscar aquí en específico para poder leerlo bien. 16, 17. Aquí está. Entonces, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto es lo que nosotros predicamos. ¿Quieres predicarle a alguien a quien amas y le quieres entregar este mensaje? Dile, Dios te ama tal y como estás. Dios te ama tal y como estás. No necesitas cambiar, no necesitas dejar de fumar, de tomar, de decir garabatos. Aquí en ninguna parte dice eso. Aquí lo que dice que es, dice, para que todo aquel, cualquiera, quien sea, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando le vayas a predicar, no le condenes, no lo juzgues. ¿Por qué? Porque Jesús, explicándole al que era experto en juzgar la ley, le dijo, no vine al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Entonces, tú cuando le predicas, ¿qué le dices? Le dices, amado hermano, primero, cree en Él, sé salvo, recibe este maravilloso regalo que es gratis, que alguien pagó un alto precio por ti, pero es gratis, está disponible para ti hoy día. El cambio viene después. Yo no estoy aquí para decirles que deben seguir fumando, tomando, garabateando, estafando, robando, mintiendo. Recuerden que ponemos todo en la misma fila, ¿no es cierto? Son todos iguales. No hay mayor condenación para que hace las cosas distintas, para que hace un pecado u otro. Da igual. En ninguna parte menciona aquí la lista de cosas que tienen que hacer para ser salvos. Dice creer. Y como le estaba diciendo, yo no vengo aquí a decirte, entonces hazlo. No sea pillo, no.
Lo que te vengo a decir es, esas cosas las vas a ir dejando en el camino. De a poco, tranquilo. La palabra habla y dice buscando, en Gálatas habla acerca de buscar lo espiritual y que eso te va a hacer dejar lo de la carne, lo del mundo. Nunca ahí se deja el mundo para buscar lo espiritual. Dice, búscame a mí primero, yo me encargo de lo demás. Cuando empieces a buscar esto, por amor no vas a hacer lo otro. Cuando empieces a buscarlo a Él, a conocerle, a saber lo que hizo por ti, a saber que eres criatura nueva, a saber que eres alguien nuevo, a saber que no eres atado más a eso, que ibas arrastrando toda tu vida para llegar. Cuando sepas, cuando conoces eso y empiezas a darte cuenta de la maravillosa obra que Él hizo por ti, lo demás lo vas a ir dejando en el camino. Porque ¿quién quiere quedarse con el hueso cuando te muestran el filete? ¿No es cierto? La carne, el bistoco. ¿Quién quiere quedarse con la basura cuando te muestran la miel? Tranquilo, lo demás lo vas a ir dejando en el camino. Primero cree en Él. ¿Sí? Bueno, nos quedamos con eso entonces. No le sumamos a la instrucción de Dios. Perdón. No le sumamos a la instrucción de Dios, así como no le sumamos al Evangelio, porque su obra es perfecta y completa. Y no insultamos su obra perfecta y completa, queriendo nosotros ponerle un moño arriba de obras. No, es un regalo completo ya listo. Entrégalo como te fue entregado a ti, con amor, gratis, de gracia. Queridos hermanos, amados hermanos, estamos listos un día más. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí, por estar escuchándonos. Quiero recordarte una vez más entonces las redes sociales, @Iglesia Generación de Fe, en Facebook, en Instagram, en YouTube, www.generaciondefe.cl y el WhatsApp, que no se me olvida, me lo sé de memoria, me tapo los ojos y lo puedo decir, más 569-45-2078. Lo tengo ya listo. Más 569-2645-2078. Si tú quieres contactarte con nosotros, estuviste viendo este mensaje y no sabes cómo hablarnos, quieres contarnos, yo tomé esa decisión de seguir a Cristo el día de hoy. Yo quiero eso que está hablando el niño en la tele abrigado. Yo quiero eso que está hablando este muchacho en la radio. Muchacho, bueno, ya tengo casi 28 años. Muchacho, aún. Yo quiero eso. Yo quiero eso que no me condena y que es amor y que me ama para salvación. Yo quiero eso. Más 569-2645-2078. Hay gente ahí esperando con el teléfono en mano que tú te comuniques. O escríbenos por Facebook, Instagram, YouTube. Estamos esperándote. Tenemos algo ahí en trabajo ya en la ciudad de Los Ángeles. Estamos en Santiago, estamos en Licanray, estamos en muchas partes listos. Prontamente en Temuco también. Es cerca de Curicó, Linares. Estamos disponibles. Acércate. Amados hermanos, nos vemos mañana. Debería estar el pastor Juan Carlos nuevamente. Así que nos vemos hasta que me llamen de nuevo. Un abrazo. Chao, chao.